Continuamos con más información. En la Cámara de Diputados se celebró un encuentro entre integrantes del grupo parlamentario México-Alemania como parte de la visita de esta delegación del 27 de febrero al 5 de marzo. Los diputados mexicanos se pronunciaron por aquellos temas de interés acerca del quehacer legislativo germano, además de compartir un panorama político y social de México. Yo lo que diría es que nosotros estamos muy interesados de entrada en colaborar con esta realización del año dual. Le he adelantado al señor embajador nuestro interés de realizar un conjunto de actividades académicas, culturales. Comparten interés en temas que son cruciales para el desarrollo de nuestros países, como la educación, la cultura y las artes, la investigación y la innovación tecnológica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos y las acciones encaminadas a mitigar el cambio climático. Una estrategia de seguridad equivocada, orientada por una filosofía prohibicionista del consumo y comercialización de las drogas. El gobierno mexicano adoptó acríticamente la política prohibicionista y de destrucción de cultivos favorecida por los Estados Unidos y por la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, los legisladores alemanes se refirieron a su disposición de cooperar en rubros como educación y aplicación de los derechos humanos. Y también en Alemania tenemos grandes problemas sobre los que hay que hablar. Ustedes en México también tienen problemas que no se deben de minimizar. Lo que obviamente nosotros nos interesa en este intercambio parlamentario es ver cómo se diseña, cómo se maneja esto en su parlamento para poder aprender los unos de los otros. Lo que yo como amigo de México quisiera mencionar nuevamente es el tema de los derechos humanos y la situación de seguridad, ya que por un lado estamos viendo que ustedes ya han encaminado muchas leyes al respecto sobre lo que es la defensa de los derechos humanos, que hay avances grandes a nivel legislativo, pero también tenemos un gran interés en un cambio sustancial en la vida real. ¿Cómo podemos, por ejemplo, traer más personas jóvenes de Alemania a México para estudiar o viceversa? ¿Cómo podemos integrar a más mexicanos a universidades alemanas? Porque yo creo que también ahí se podría generar un intercambio, o hablando y estudiando la situación de los derechos humanos. La delegación de legisladores alemanes también se reunió en privado con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para fortalecer vínculos parlamentarios, encuentro donde se reiteró la importancia de los grupos de amistad. También se intercambiaron opiniones sobre las respectivas legislaciones en temas de interés común, como el sector energético. Posteriormente, los legisladores alemanes acudieron al Senado de la República, donde se reunieron con sus homólogos mexicanos. Los temas de la educación dual, los temas también, por supuesto, comerciales. Es importante profundizar más en nuestros intercambios comerciales. Y, por supuesto, la agenda de derechos humanos y de migración, que es una agenda que hoy está presente en la realidad de México y de Alemania. Que México y Alemania no solamente tienen un nexo histórico desde Alejandro von Humboldt, sino tenemos mucha relación en el área comercial, en el área científico y en el área cultural. Y creo que la colaboración de los parlamentarios a futuro deberá ser más intensa para crear la base de un intercambio para encontrar soluciones a los problemas. Los legisladores de ambas naciones entablaron un diálogo sobre los temas que están en la agenda mundial, tales como terrorismo, crisis de refugiados sirios y los derechos humanos, así como tráfico de armas. Donde estamos tocando temas que son de interés común. El asunto del terrorismo, que es un tema que lamentablemente ha pegado en algunas partes de Europa, en algunas otras regiones del mundo también, y que es un fantasma que está a nivel global y que tenemos que estar todos alertas. Alemania está aceptando la mayor parte de los refugiados de las zonas de guerra y de crisis, y estamos trabajando
en crear un sistema en Europa para la aceptación, para la admisión de refugiados, pero muchos países europeos no están dispuestos. La vinculación de la sociedad civil en lo que significa procesos de paz, del crimen organizado, y si bien México ha avanzado en muchas de las reformas, elevar a nivel constitucional el tema de derechos humanos, nuestros retos es armonizar la eliminación o la destrucción de las bases de existencia que causa nuestra política y también las consecuencias de los problemas climáticos y del tráfico de armas. El presidente del Senado mexicano, Roberto Gil Suart, destacó el papel del Congreso en los últimos años y detalló el número de temas que legisladores de ambas naciones deben impulsar. Es muy importante que los parlamentarios alemanes y mexicanos vayamos de la mano en posiciones comunes, como por ejemplo en materia de fortalecimiento de los derechos humanos, en materia de migración, en materia de paz, de cambio climático, que podamos concertar nuestras posiciones en los foros internacionales para lograr mejores objetivos de desarrollo en una sociedad cada vez más demandante de respuestas globales. También en el Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por unanimidad y con modificaciones la minuta para expedir la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y se reforman las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental. Dicho documento faculta al Congreso aprobar los montos de endeudamiento para las entidades federativas y la Ciudad de México, y entre otros ordenamientos en materia de financiamiento. Implica elevar el 15% el techo de financiamiento neto de los ingresos de libre disposición a las entidades que evidentemente estén en condiciones de sanidad según el sistema de alarma y que le puede significar un incentivo. Y creemos que con las modificaciones que se están planteando a este dictamen, no solamente se le da mayor claridad, sino que queda en términos más adecuados para lo que perseguimos en el espíritu de la reforma constitucional que aprobamos hace ya 2 años prácticamente. Tenemos un modelo de ingresos y de egresos a nivel de entidades federativas que ya está haciendo agua. Hoy estamos adentrándonos en el tema de deuda subnacional. Consideramos que esto es un avance que va de la mano con lo que este Senado ha buscado discutir en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción. Los senadores también avalaron la iniciativa para reformar el artículo 9 del decreto que autoriza la suscripción del convenio constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República aprobó por unanimidad y sin modificaciones una minuta cuyo propósito es modificar el artículo 32 del Servicio Exterior Mexicano. De aprobarse por el Pleno de los Senadores, este ordenamiento establecerá la obligatoriedad de brindar capacitación al personal del Servicio Exterior Mexicano en materia de derechos humanos. Muy importante el que nuestro personal sea capacitado en materia de derechos humanos. Sabemos que de facto está sucediendo, sabemos que existe esta capacitación, pero también consideramos que no debe estar únicamente a la voluntad del gobierno en turno. Hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que su personal que se encuentra ya vigente, pues también haga lo conducente, porque esto rinde sus efectos a partir ya, pues bueno, de su publicación y las nuevas atribuciones. Entre otros dictámenes avalados por los legisladores, se encuentra el proyecto para reformar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el cual permitirá la regulación de la situación de aquellos migrantes carentes de un acta de nacimiento mexicana o estadounidense. Durante un encuentro que sostuvo la senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, con integrantes de la Coordinación Regional Centro del Sistema Nacional de Transparencia, uno de los temas que se abordaron fue la importancia de generar una cultura archivística en el país, ya que con ello se contribuirá a eficientar la gestión gubernamental, el derecho a la información y la rendición de cuentas. Que el tema de la transparencia va a ser una entelequia. Vamos a vivir en el topos uranos platónico,
si no atendemos a los archivos. Creo que ese es un elemento crucial, es el que va a permitir el Sistema Nacional de Archivos, que además no hemos logrado construir, pese a que tiene más de 30 años, que es un ideal en este país. Hay mucha gente que todavía sigue incrédula al hecho de la transparencia y al decir, es verdad que puedo preguntar y me van a decir, ¿no? Y sobre todo, como lo comentaba la doctora Mercedes, el hecho también de que podamos encontrar ese rastro documental de todo lo que estamos nosotros haciendo es importante. Pero es importante tener una cultura de lo que es el poder archivar, la historia de una nación, de un municipio, porque a veces no sabemos qué hizo un municipio porque todos los documentos pues están ya fuera del alcance. Entonces creo que es importante tener una cultura del archivo. El comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, Javier Martínez Cruz, señaló que sin la designación de los recursos necesarios, los órganos garantes no podrán concluir la construcción de la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia antes del 5 de mayo, tal como lo mandata la ley. La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, donde se destacó que en México, de acuerdo al último registro de 2000, hay 7 millones de viviendas que no cuentan con escrituras, de ahí que se prevé que este 2016 al menos 500,000 predios puedan ser regularizados, por lo que se hizo un llamado al Poder Legislativo. Habría que hacer un análisis de la ley, un tema que es la desincorporación del suelo en la propiedad social, pues un mecanismo que sea mucho más ágil y más rápido. Esta reunión que se está llevando a cabo abonará sin duda alguna a un tema muy importante que él mismo lo mencionó, que es el tema de la gestión en el aspecto de generarle a las familias, que son muchas familias, dado unas cifras impresionantes, que no tienen la certeza de su patrimonio, la tranquilidad de tener un patrimonio legalmente establecido. La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados se reunió con el titular del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, quien explicó que las metas para este año es la construcción de al menos 25,000 viviendas en apoyo de la población que gana menos de 2,5 salarios mínimos y flexibilizar la norma para la atención de familias de escasos recursos. Buscar alternativas que nos permitieran el día de hoy ofrecer viviendas con un 45 metros cuadrados y con un promedio también en su costo de más o menos 100,000 pesos. Es decir, disminuimos el costo de la vivienda y aumentamos su tamaño. Usted mencionaba también que hay que apoyar al Estado de Tlaxcala y la pregunta y la petición muy respetuosa, licenciado, es, así como ustedes ya han ido al 60% de los municipios del país, en Tlaxcala hay mucha pobreza y condiciones que empatan con las reglas de operación de FONAPO, trabajadores que ganan menos de 2.5 salarios mínimos, que están por debajo de la línea de bienestar. Esa fue la información más destacada generada esta semana en el Congreso. Quiero invitarlo a que nos visite nuestro portal de internet www.canaldelcongreso.gov.mx. Allí encontrará nuestra nueva producción Radio Congreso, donde podrá seguir nuestra señal en vivo en su señal de audio. También lo quiero invitar a que nos agregue en YouTube. Estamos como el Canal del Congreso, donde podrá encontrar además la repetición de este resumen semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.